Sí, en esta mañana tenemos la presencia y la crónica de Lenin Solano con Fernando Carrasco, con su obra Cantar de Elena y otras muertes. Adelante, Lenin. Muchas gracias. Cantar de Elena y otras muertes, hecha por la pluma de Fernando Carrasco. Fernando Carrasco Núñez es licenciado en Educación en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Siguió una maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha realizado un diplomado en Didáctica de las Ciencias Pedagógicas. Sus ensayos han aparecido en revistas como San Marcos, Dedo Crítico, Ínsula Barataria y Siete Culebras. Su libro Cantar de Elena y otras muertes resultó finalista en el segundo concurso de cuento y poesía Dedo Crítico 2004. Conocí a Fernando en noviembre de 2008, en el 7º Encuentro Nacional de Escritores Manuel Jesús Vaquerizo en Ayacucho, organizado por el Gremio de Escritores del Perú, en donde ambos fuimos expositores. Recuerdo que aquella vez hicimos un intercambio de libros. Yo le ofrecí en ese momento mi primera creación titulada Carta a una mujer ausente, y Fernando quiso entregarme Cantar de Elena y otras muertes. Pero su excesiva caballerosidad hizo que el texto, en vez de dar en mis manos, fuera a dar a manos de mi bella y joven acompañante, quien tiempo después desapareció con el texto y jamás pude recuperarlo. La caballerosidad de Fernando me costó una búsqueda minuciosa del texto, 20 soles de mi salario peruano y una firma ausente que jamás pude recuperar. 4 años después me vuelvo a encontrar con el texto, aunque con nueva portada y nueva edición, pues este 2012, Cantar de Elena y otras muertes ha sido reeditado para ocupar una plaza especial entre los mejores libros de la cuentística peruana. Este libro tiene un total de 10 cuentos, divididos en 2 partes, 7 cuentos pertenecientes a Cantar de Elena y 3 destacados por un subtítulo que lleva el nombre de Cuentos Rocoleros. El libro en su totalidad resalta los temas de la muerte, la soledad, el olvido, la mediocridad y la resignación. Al profundizar en la lectura, notamos claramente que los 7 cuentos de la primera parte del libro giran en torno a 3 ejes temáticos, los cuales son la agonía, el asesinato y el mito. El primer eje es el tema de la agonía, y lo encontramos en los cuentos Retorno a las cavernas y Solo el viento que trae tu nombre. Ambos textos tienen como personaje principal a un hombre devorado por una enfermedad y a punto de abandonar este mundo. El primero deposita sus últimas esperanzas en un libro como único compañero al final de sus días, y el segundo personaje se engancha al recuerdo de una mujer a la que nunca más volvió a ver luego de haber tenido una aventura de 30 años atrás. Los dos personajes son muy similares, pues el segundo tiene un cáncer pulmonar que lo va matando y el primero tiene un dolor fortísimo en la espalda que al toser se le va abriendo una costura que puede ser una antigua operación también pulmonar. La soledad se percibe de inicio a fin, dejando al lector percibir y tocar ese mundo degradante de abandono y olvido. No obstante, un pequeño error, el cual pasa desapercibido en Perú, pero no en Francia, deja un pequeño sinsabor. Ni el primer editor ni el responsable de la segunda edición se dieron cuenta de que había un error en la cita de Moro en francés. Ton nom le plus beau sur terre no es igual a ton nom le plus beau sur terre, es decir, aquel cambio de la N en lugar de la M cambia el sentido, y en la cita se estaría diciendo tu no el más bello sobre la tierra, en lugar de tu nombre el más bello sobre la tierra. El segundo eje es del asesinato, y se encuentra en los cuentos Última Sinfonía de Otoño, Misteriosa Confianza y Una cicatriz rencorosa. Un profesor que decide autoeliminarse, un incesto consumado y acabado en tragedia, además de un notorio complejo de Edipo, del personaje que relata la historia y un ajusticiamiento de barrio popular, siguiendo sus propios códigos, son los hechos de estos 3 relatos. Fernando Carrasco utiliza con maestría la descripción de sucesos y situaciones que nos inserta en estos mundos hasta ser parte de ellos. Incluso podemos decir que en el cuento Misteriosa Confianza tenemos a un Edipo y a una Yocasta modernos que asumen sus roles no por caprichos del destino, sino por el dominio de sus pasiones, y el hermano menor, el que relata la historia, es la Antígona masculinizada que busca un lugar en donde depositar el cuerpo de su hermano, pero no para darle un lugar de descanso, sino para proteger a la madre que posiblemente le hará ocupar luego el lugar de su hermano desaparecido. Finalmente tenemos el eje mítico, en donde encontramos a los relatos Cantar de Elena y Un pequeño paseo en bote. El cuento que da nombre al libro nos lleva a la mitología del mundo griego y nos
trae a la memoria esas lecturas apasionantes de las aventuras y desventuras de los dioses y cómo la humanidad sufría las consecuencias de sus errores. Helena es un claro ejemplo, pues sus desdichas y fatalidades son consecuencias de los malentendidos que tienen los imperfectos dioses griegos. Helena, a puertas de la muerte, justifica su tan maltratada imagen después de milenios de error. Su relato tiene dos partes, la historia que todos conocemos y la lucha entre las diosas más destacadas por querer ser reconocida como la más bella y las consecuencias de aquella elección. Carrasco nos da una rápida clase de mitología a través de las palabras de Helena, y luego la imaginación de Carrasco empieza a volar y relatar la segunda parte de la historia, quien según su relato, Helena resulta ser inocente. El lector que ha seguido atento la historia de Helena se deja atrapar y convencer por estas palabras, y finalmente llega a perdonar los falsos errores de esta mujer que durante tanto tiempo se estuvo hablando, enseñando y culpando de innumerables muertes y tragedias. Helena limpia su nombre con su último suspiro de vida. Y el otro relato mítico, y que pone fin a la primera parte del libro, es el texto titulado Un pequeño paseo en bote, historia en donde el viejo Caronte tiene que transportar las almas de los fallecidos al otro mundo. Es evidente que el autor ha dejado este cuento para el final con una clara intención. Todos sus personajes anteriores que han fallecido y han abandonado el mundo material realizan este viaje y pasan a ser parte de la otra vida. Caronte los transportará uno a uno hacia su nuevo destino. La segunda parte del libro lo constituyen 3 cuentos que llevan el subtítulo de 3 cuentos rocoleros. Fernando Carrasco abandona el tema de la muerte y el exotismo modernista del interés mítico y clásico. Ahora vemos señeras influencias de los autores de la generación del 50, en donde Congreve y Ribeiro pasan por su pluma como evidentes antecesores. Los personajes son seres derrotados, que recuerdan su pasado como un momento añorado e incluso mejor. El bar es el espacio geográfico de cada relato, un lugar en donde se puede expresar las confesiones secretas que son estimuladas con el alcohol y con el recuerdo. Todos sus personajes llegan a este espacio con la única intención de recordar y resolver un hecho que quedó inconcluso en el pasado. Los personajes logran revivir sus recuerdos y resolver sus interrogantes en el presente. Lo que tal vez pueda parecer inverosímil, en algunos casos es que coincidentemente los hechos se resuelven en el mismo bar a donde los personajes llegaron ignorantes de todo suceso y de donde parten con las dudas completamente resueltas. Tal vez esa es la intención del autor, de convencer al lector que lo impensable también puede suceder por azares del destino y en un lugar en donde el alcohol confunde la realidad con los recuerdos. Muchos de los extractos de canciones, tangos y boleros son acordes con la atmósfera de los cuentos. Es evidente que estos textos también serían disfrutados junto a una vieja rocola con un vaso de cerveza y con algunos amigos que quisieran escuchar sus relatos. El lenguaje de Carrasco, con su sencillez, expresa emociones para todo lector que podría fácilmente sentirse uno de los protagonistas de su mundo narrado. Muchas gracias.